elegir entre una opción, una alternativa u otra. Cuando tenemos dos alternativas, que solo una puede llevarse a la práctica, que son mutuamente excluyentes. Y eso. Bien, tenemos todo eso. En ninguno de esos proyectos estamos contemplando qué hacer si quiero saber reemplazo o no reemplazo un equipo. O sea, estamos agregando un tema nuevo que es la decisión de reemplazo de una instalación. Y por ahí me dijeron, puedo reemplazar por uno usado, por uno nuevo. Tengo que decidir si reparo o reemplazo. ¿Qué más les ha llamado la atención o qué más han visto en el artículo para después entrar ya en la teoría, en los aspectos más técnicos? Profe, estaba interesante el tema de que opinaban algunos empresarios, eso estaba bueno. Y vi como algo importante que se planteaban el tema de mantener la línea de producción. Como que Bien. Era importante eso, digamos, para mantenerse en el mercado. Bueno, perfecto, o sea que dentro de la decisión de reemplazo va a aparecer en el análisis una componente que tiene que ver con cómo impacta en el mercado que yo decida o no reemplazar una maquinaria. Porque siempre pensamos en el reemplazo de la maquinaria como una cuestión de costos, ¿no? Pero acá estamos hablando, hay un impacto en el mercado. Ahora vamos a empezar a ver algunos ejemplos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta a la hora de decidir si me quedo con lo que tengo o reemplazo la máquina. Y ahí va a entrar a jugar por qué pretendo reemplazarla, qué es lo que me mueve a reemplazar un equipo. ¿Qué otras cosas yo voy viendo que comentan? Señalé algunas. El tema del mantenimiento de la maquinaria. Bien. ¿Qué pasa con el mantenimiento? También, o sea, que por más de cambiar la máquina y que no aumente la producción, pero disminuir los costos de mantenimiento, como que tenían en cuenta eso también. Es algo que cuando mis costos de mantenimiento aumentan mucho, me llevan a pensar si me quedo con la máquina o la reemplazo. ¿Se les ocurre que viene asociado a altos costos de mantenimiento? Mano de obra. Alto costo de reparación también, ¿no? Alto costo de reparación, mano de obra, sí, pero ¿en qué sentido? Para mí, los costos más altos que pueden ser también los repuestos de lo que uno tiene que cambiarle a una máquina. Es una componente porque, a ver, si se rompe mucho, gasta mucho en repuestos. La parada de planta, por decirlo de alguna manera. Ahí está, el lucro cesante de la producción. Quizás después debo recurrir a horas extras para recuperar la producción que he perdido cuando la máquina estuvo parada porque se rompió. Y algo más, producción defectuosa, que a veces termina yendo a descarte. ¿Sí? Ahora lo repasamos un poco más. Pero el lucro cesante, la pérdida de producción, es un gran riesgo frente a una máquina obsoleta. Igual, profe, todas esas cosas, ¿no hay como una parada anual en las empresas o en las pymes que justamente lo que hacen es verificar cada año, que la máquina esté en condiciones o tomar un tipo de decisiones para no estar parando la producción? Sí, pero la parada anual no es la panacea que informa qué hacer o qué no hacer. La parada anual, no todas las empresas tienen una parada anual, ¿sí? Algunas empresas pueden hacer parada, todo depende del tipo de proceso y el mercado. Puedo tener una empresa que el mercado
en determinado momento del año se cae y es propicia una parada anual. Una heladería, ¿cuándo haría? Una gran fábrica de helados, ¿cuándo haría su parada anual? ¿En enero? No, en invierno. En invierno. Es fácil hacer una parada cuando no hay ventas, es oportuno. Ahora, yo tengo un plan de mantenimiento de mis equipos. Y sé, por ejemplo, vuelvo al caso de una heladería que tiene que usar quizás grandes compresores para generar frío, y esos compresores pueden requerir un mantenimiento importante, y bueno, se para una vez al año porque no se puede hacer con el equipo en marcha. Ahora, ¿qué ocurre si tengo una fábrica que tiene operación todo el año, que hay ventas todo el año? Y bueno, cuando para, no vende. Entonces, si la parada anual está dentro de un estándar de tiempo para llevar adelante la restitución de la capacidad operativa de los equipos, pero con un mantenimiento normal, ¿sí? Hacemos la parada, se reemplazan sellos, válvulas, cambios de aceite, todo lo que haga falta para que la planta funcione un año más. Pero ¿qué pasa si se me empiezan a romper los equipos a mitad de temporada? Es que también es suficiente. En las grandes empresas a veces ocurre que la parada anual, o hay a veces 2 paradas, el tiempo de parada muchas veces no alcanza para cubrir el chequeo que hay que hacer en todas las máquinas, dependiendo de las máquinas que sean. Bien, y eso puede ser. En algún momento trabajé en administración de planta, no alcanzaba. Interesante, sí, decinos. Yo trabajo en Toyota y en algún momento trabajé en la parte de administración de planta, y hay maquinarias que los servicios, si bien tienen preventivos y correctivos, pero muchas veces hay cosas que exceden eso y que el soporte técnico ni siquiera es de acá, entonces tenés que mandar a pedirlo de otro lado y depende de cuándo pueden venir. Por ejemplo, en el caso de las prensas, que son algo que no lo pueden resolver desde acá. Entonces, si la prensa tuvo algún problema, son reparaciones que hay que pensarlas y evaluarlas en el momento que ocurrieron. Entonces, no siempre coinciden con la parada de planta. Y cuando ocurren las salidas de servicio, seguramente te detienen un número importante de procesos. Sí, no es todo. solamente frena, se transforma en el cuello de botella, ¿no? Sí, Porque y después lo que pasa, o lo que veíamos también, que calculo que debe pasar en todas las empresas que son muy grandes, es que existe mucha disociación entre el área de finanzas y el área de producción. Entonces cuesta mucho que se pongan de acuerdo de qué manera realizar las inversiones. O sea, como que es muy difícil que la gente de finanzas se acerque a la de producción y la de producción a finanzas y se puedan poner de acuerdo en que realmente esta máquina o estas otras son necesarias para la producción y requieren de todo este capital para poder reemplazarlas. Entonces existe ese tironeo que es diario, y nosotros lo veíamos bastante seguido, en donde producción terminaba trabajando con cosas que en realidad ya no estaban en óptimas condiciones, y a finanzas como que le costaba bastante entender la necesidad porque lo veían desde el lado de finanzas y desde la productividad o no, pero vista desde el escritorio. Entonces eso también pasa bastante. Sí, es clarísimo lo que decís, y te sumo variables, y para todo, ¿no? Porque el comentario es sumamente interesante y muy real, sobre todo para cuando se piensa que la industria es algo exacto, donde la máquina anda 5 años, en el año 6 la cambio. No es así. Para nada, de ninguna manera. Existen esas. Quizás finanzas prevé que la va a cambiar en 10 años, pero al año 7 no anda más. Además, cambian los procesos sobre la marcha, cambian los modelos que se producen. Sumamos variables, ventas, con sus modificaciones sobre la marcha. A lo mejor tenés previsto parar una máquina y de repente te cambió el plan de ventas y la que ibas a parar no la puedes parar porque la tenés que ir usando.
son cuestiones bastante típicas y quizás Toyota es más ordenada en este aspecto, otras empresas no lo son tanto. Entonces cambió un plan y automáticamente no se puede parar el equipo que había que pararlo y se lo exige a un nivel que después la rotura es peor. Y si sumamos mantenimiento, termina tironeando con producción porque dice, esto no, le falta un repuesto, mantenimiento, que no lo tenía previsto. Dice, pero se rompe porque lo usan mal, entonces paramos, culpa de producción. Producción dice, che, no me entrega la máquina en condiciones. Este tironeo entre sectores es de libros en la mayoría de las empresas. Yo realmente no conozco un caso y trato con distintas empresas, porque en mi actividad me voy vinculando con algunas otras empresas, pero veo que pasa lo mismo, este desorden y esta falta de coordinación entre sectores es importante. Y después se suma cuando las empresas trabajan porque o tercerizan o producen para terceros, y ahí se agregan más variables al sistema. Y bueno, el sistema realmente está lejos en cualquier empresa de ser algo ordenado, donde sabemos cuándo vamos a parar, cuándo vamos a cambiar la máquina, cuándo vamos a hacer los mantenimientos preventivos, sí, bárbaro al principio, pero después aparecen los correctivos, siempre van a aparecer los correctivos. Chicos, como el auto, cuando el auto es 0 kilómetros, lo llevamos al servicio técnico, al service, cada X cantidad de kilómetros, ¿sí? Pero cuando el auto tiene 100.000 kilómetros, no lo vamos a llevar al service cada esos kilómetros, vamos a tener roturas intermedias. Y cuando tenga 200.000, quizás nos va a dejar a pie tantas veces que vamos a decir, ¿qué hacemos? ¿Lo cambio o sigo reparándolo? Y en un momento, la parada es tan grave que termina diciendo, no, che, pongo plata de donde sea y lo cambio. Y en el caso que Paz, ¿sí? ¿No? Sos quien comentaba recién. Sí. En el caso que comentaba Paz, quizás llega un día donde producción le dice a finanzas, che, no, es lo que podemos hacer con lo que nos está dando. Y ahí los obliga a bajar y a empezar a pensar en poner la plata para una restitución del sistema productivo, ¿no? No sé si más o menos es eso lo que comentabas. Sí. Sí, eso, y que justamente el volumen de maquinaria a revisar, que muchas veces hace que sea tan grande, que una parada de planta no alcanza a cubrir todo, porque muchas veces los chequeos los hacen proveedores y son limitados, y por ahí tienen que revisar un montón de cosas y no llegan, o sea, no les da el tiempo. Claro, y ni hablar que sí, que un proveedor tuvo un problema, que se le cayó el personal, o en esta época que no tengan disponibilidad porque tienen gente enferma, y vos tenés que llegar a la fecha y arrancar de vuelta. Entonces es realmente importante la cantidad de variables que aparece atrás de lo que es la sustitución o el reemplazo de una instalación. ¿Cuántos han leído Supply Chain? Es muy cortito lo que habla, es muy cortito, pero hay un mundo atrás de eso, ¿no? Es muy poco contenido, porque quizás no hay mucho más que decir, pero cuando eso lo bajamos a la realidad, podríamos estar un día hablando de lo que viene atrás del reemplazo de instalaciones. ¿Lo leyeron? Más allá del artículo. Cri. No los veo muy convencidos. Sí. Bueno, a los que no lo leyeron, vayan a leerlo, es corto, pero traten de prestar atención ahora para después relacionarlo a la lectura. Y yo me anoto algunas cosas, muchas ya las hemos dicho recién en esta conversación, pero empecemos con qué realmente pasa, y sobre todo en Argentina, con
con la sustitución de instalaciones. Y una de las cuestiones es la imprevisibilidad hacia adelante. Yo estoy produciendo con costos elevados por salida de servicio, porque tengo descarte. O sea, descarte es producir, agregar valor en la producción a materia prima que después no se transforma en producto comercializable. Y lo tengo que tirar o venderlo como segunda o reprocesar. Entonces, parece, sí, no quiero producir así, voy a comprar la máquina. Pero si yo no tengo certeza que voy a tener 5, 6, 7 años más para producir, a lo mejor me invierto. A ver, ustedes tienen un auto trabajando de remis y hacen menos viajes porque para mucho el auto. Y dice, sí, vamos a cambiar el auto para poner uno nuevo que pare menos. Pero si ustedes no tienen certeza de tener más de un año de trabajo por delante, ¿van a invertir en un activo con una vida útil de 6, 7 años si no saben si lo van a usar más de un año? ¿O van a estirar el que tienen y dicen, bueno, dentro de un año decido, veo si se reactiva o no? Ahí viene quizás algo que le pone un freno y lleva a seguir produciendo con todos los aspectos negativos cuando estoy ante la necesidad de reemplazar. Pero si no tengo mercado cierto, y no sé si voy a reemplazar o estiro la decisión. Esa a veces es un freno de mano para un cambio que, por obvio que sea, decido no hacerlo. Cumplimiento de la producción. Si yo tengo que entregarle a Coca-Cola la materia prima para hacer las botellas, ¿sí? Y mi máquina no me permite cumplir con el volumen de producción, ¿qué va a pasar? Coca-Cola me va a fletar. O quizás esto es mucho más visible también en los casos que comentaba Paz, porque en la industria automotriz creo que esto se ve mucho más, ¿no? Donde el proveedor tiene que cumplir con requisitos. Es quizás una de las industrias más exigentes es la automotriz, donde si el proveedor no cumple, por ejemplo, si el proveedor de parabrisas no me está cumpliendo con los parabrisas que tengo que colocar en los coches que voy a entregar, y podría ocurrir que si tengo otro proveedor, a ese lo descarto. Entonces el proveedor de parabrisas no se puede dar el lujo de tener una caída en la producción. No es una opción para ese proveedor vender menos, porque vender menos puede significar la pérdida del contrato de abastecimiento. En ciertos casos, el no poder cumplir con la producción me obliga a tener que dejar de parar y reemplazar una máquina. Hablamos de casos donde o fuerzo un reemplazo, o sea que la realidad me lleva a tener que hacer el reemplazo, o donde la realidad me hace pensar 2 veces y esperar. Otro tema puede ser los altos costos operativos. ¿Por qué? Porque necesito más tiempo de producción, o porque la máquina produce mucho desperdicio, porque tengo mucha parada. Y podría ser que los costos sean tan altos que no me convenga seguir produciendo. ¿Quién pone el precio de venta? ¿Yo o el mercado? Es pregunta. El mercado. El mercado. Y si mis costos aumentan tanto que mi punto de equilibrio se eleva por encima de lo que puedo producir. O, sería una forma de decirlo, otra forma también podría decir, ¿qué pasa si mis costos aumentan tanto que con el precio de venta que tengo, la utilidad bruta es negativa? O sea, no tengo forma de obtener ganancia. ¿Puedo seguir produciendo con esos costos? No, se impone el reemplazo. Si mis costos se elevaron tanto que no puedo ya producir, no puedo vender porque estoy a pérdida, se impone
un reemplazo, evaluar, reemplazo o cierro. Adelantos tecnológicos. Un caso que he visto de adelantos tecnológicos, que lo fui viviendo mientras ocurría, es en el caso de los envases y sus tapas. Envases, hablemos de bidones de 20 litros y la tapa que va para el sellado del bidón, sobre todo si contienen sustancias peligrosas. Ahí por ahí vi que alguien la sentía. ¿Alguien ha tenido contacto con este tema? No, estaba pensando en el otro tema, en el otro tipo de envases de gaseosas, por ejemplo, que pasaron de vidrio a plástico, porque la producción de envases plásticos retornables, por ejemplo, es mucho más económica que lo que era la producción de envases de vidrio, pero bueno, justo después salió con lo de los bidones. Pero bueno, agradezco todos los comentarios que he estado recibiendo porque realmente ayudan a completar lo que vengo diciendo, o es una mirada diferente que es muy útil. Así que estos comentarios que tienen sobre casos similares, bienvenidos sean. Sí, y ahí hay algo de adelanto tecnológico en los envases, porque a lo mejor hace 20 años, para muchos de ustedes 20 años es largo plazo, pero uno empieza a tener historia, qué triste. Hace 20 años era impensado, o un poquito más a lo mejor, tener estos envases plásticos retornables. La industria plástica y los materiales nuevos han permitido otra clase de envases. Hace muchos años atrás no se les iba a ocurrir un sifón o un producto con gas, una gaseosa, en un envase plástico porque lo explotaba. Sin embargo, el PET, que es el material más usual para este tipo de envases, tiene tanta resistencia que se puede tranquilamente llenar un sifón y se cae y no se rompe. Nunca se le cayó un sifón, una botella de gaseosa. Uf. ¿Se les ha roto? No, casi nunca. Tienen más riesgo que se rompa si pega la tapa. Te mancha todo el piso. ¿Cómo? Te mancha todo el piso, pero no, el envase no se rompe. No se rompe. Pegamento. En un accidente perdimos una carga, un camión a 80 kilómetros por hora con envase de ese tipo, otro tipo de productos. No se rompió ninguno. Impactaron 80 kilómetros por hora y no se rompieron. Realmente es un material muy noble. Y bueno, ¿qué pasó con los envases? Antiguamente, Argentina evoluciona, saben ustedes, muy atrás del resto muy lejos del primer mundo. Lo que nosotros usamos como novedad en el primer mundo tiene 20 años, ¿no? Entonces, antes muchas industrias llenaban a mano, sacaban el envase, ponían la tapa. La tapa tenía una guarnición que era un cuerpo esponjoso, que al apretar la tapa no perdía producto. Pero ¿qué ocurre? Los adelantos tecnológicos llegan y aparecen las líneas de envasado automático, las líneas de tapado, el foileado para evitar pérdidas. El foileado ¿vieron las latas de aceite o las botellas de aceite para el auto que vienen con ese foil de aluminio? Esa oblea de aluminio que sacan la tapa pero no pierde. Sí. Bueno, cuando no existía eso, la guarnición de poliuretano que cumplía esa función, a los 2 o 3 meses se afloja y el envase pierde igual. Los adelantos tecnológicos permitieron ese tapado que se llama por inducción. Eso que ustedes ven, esa oblea de aluminio, va dentro de la tapa, se tapa y el sellado es posterior al tapado. Pero si no está bien calibrado el equipo, si la altura de los envases varía, 1 centímetro que varía la altura del envase al pasar por ese campo electromagnético que hace lo que se llama inducción, puede hasta prender fuego
la oblea de aluminio. En realidad, lo que se prende fuego es una cera que tiene para disipar la temperatura. Entonces, ¿qué ocurre? Mejoramos el tapado, pero 1 centímetro de diferencia en los envases, que antes no era un problema, pasó a ser crítico. ¿Me entienden? Todos aquellos fabricantes de envase que producían con 2 o 3 centímetros de diferencia, tal se llenaban la mano, se tapaban la mano, cuando empezaron a meter esos envases en líneas automáticas, se queman las obleas, no cierran, pierden. Si el envase tiene ciertas deformaciones, cuando va por la línea se mueve y cuando va a llenarse no entra bien el pico y hace un desastre. ¿Qué se requiere en una línea automática? Otra calidad de envase, otra calidad de tapa. Las viejas tapas eran unas tapas durísimas que se le daba un montón de torque para que cierre, mucha presión. En las nuevas, con esa presión no funciona el tapado, entonces tienen que ser tapas mucho más parejas, homogéneas, que entren suave y asienten bien, porque si no, no funcionan. Entonces, ¿qué pasó con los viejos fabricantes de envases y de tapas? Los que no se adaptaron se fundieron. O empezaron a vender sus productos a mercados donde el envase vale menos. Porque los envases de primera línea tienen un costo para determinado mercado. El resto, más barato. El que no actualizó y empezó a incorporar los controles electrónicos de distribución de material en la preparación, el enfriado automático, ciertas operaciones automáticas, quedaron fuera de mercado. Y esto pasó en 5 años, 8 años. Algunos no vieron el cambio y no reaccionaron. Y cuando quisieron reaccionar, ya las marcas que lideraban esos envases o esas tapas, porque el envase y la tapa no lo fabrica el mismo porque son diferentes procesos, uno es soplado, el otro es inyección, quedaron fuera de mercado o fueron a mercados de menor precio de venta y se hundieron solos, con lo cual ya no le daba para cambiar. El que cambió está vendiendo incluso a otras líneas, porque los que fabrican tapas también fabrican ciertas perillas que van en los coches, los cabezales de los sifones. Hay todo un nuevo mercado que pueden acceder por tener equipos de primera línea. El que no incorporó los adelantos tecnológicos fue al montón. Dejó de diferenciarse y empresas buenas se fueron perdiendo. Incumplimientos legales. ¿Qué pasa con los incumplimientos legales? ¿Vieron alguna vez que algo deje de usarse? ¿Puede ser porque salgan nuevas normas? Nuevas normas por un lado, nuevas regulaciones legales por otro. De repente una vez se usaba, yo no me acuerdo si era el Lindano, lo que venían los shampoos para los piojos. Creo que era el Lindano, no me acuerdo, es un principio activo. Hace muchos años. De repente alguien dijo, esto no se puede usar más, es tóxico. Y el que fabricaba con ese compuesto tuvo que cambiar su producto. Y a veces cambiar un producto implica cambios en la línea de producción. Hace algunos años se prohibió el formol en los alisadores de cabello para las señoritas, o casi quizás algún señorito también que le guste. Yo no, porque no podría. Los termómetros de mercurio. ¿Cómo? Los termómetros de mercurio. Los termómetros de mercurio. El mercurio es terriblemente tóxico. Muy tóxico, porque el mercurio se acumula en el cuerpo y el cuerpo no lo elimina. Hasta que llega un punto que las intoxicaciones con mercurio producen enfermedades gravísimas. Y el mercurio, además. Creo que había pasado. Perdón. ¿Sí? No, que algo similar había pasado hace un tiempo, no sé bien cuánto, que venía el combustible con plomo, porque no sé si generaba más rendimiento o algo así. Era más barato el proceso de lograr que el octanaje del combustible, quizás puedo tener alguna imprecisión en lo que digo, porque
si bien, como les comenté al principio, tengo por diferentes motivos algunos contactos con otras industrias, pero no puedo conocer exactamente todos los procesos, pero sí es algo así como que los procesos para elevar la calidad del combustible que usaban un compuesto que era tetretilo de plomo tetretilo, es un producto muy tóxico, como cualquier metal pesado. O sea, el plomo es contaminante hasta para el que hace plomada y respira esos vapores. Quizás abuelos de algunos de ustedes fabricaran plomadas en su casa, fundiendo plomo. Es malísimo. Plomo es un metal pesado, mercurio es un metal pesado. El plomo se eliminó de la nafta por la toxicidad que tiene. Entonces, eso obliga, no es que eliminaron el plomo tetretilo del proceso de producción de nafta y siguen usando los mismos equipos. Obliga a reemplazar equipos porque no se produce de la misma manera. Quienes producían aislaciones con asbesto tuvieron que cambiar sus procesos, no pudieron seguir produciendo. ¿Saben lo que es el asbesto? Hasta hace unos años era muy común. A mí, sí. Justo estaba googleando porque sabía que las pinturas tenían, que muchos lugares tenían esas pinturas con asbestos y que es muy contaminante, y justo estaba googleando porque literal no me acordaba la palabra. Pero sí, o sea, como amianto también, ¿no? Claro. O sea, era parte del amianto el asbesto. Y muchos edificios tuvieron que ser renovados porque esta contaminación por las pinturas causaba muchas enfermedades. Y me venía acordando y no me acordaba el nombre. Pero sí. ¿Se acuerdan los viejos tanques de fibrocemento? ¿De agua? Qué viejo que estoy. Sí. Y hay todavía. El fibrocemento tenía fibra de asbesto, que es cancerígeno. Estas cosas se descubren lamentablemente por problemas que ocasionan. Había poblaciones con alto índice de cáncer, países más avanzados, cuando empiezan a estudiar qué había que producía el cáncer, y encuentran que el factor común era las fibras de asbesto en las aislaciones del edificio. Y eso produce cáncer. Entonces, quienes producían aislaciones con asbesto tuvieron que cambiar sus procesos. Eso implica cambios de maquinaria. Profe, sí. Perdón, no sé si Sofía. Sí, no sé si tendrá mucho. Ahora hay toda una gran movida con esto de productos testeados en animales. Sí. Que hay como una concientización más a nivel general. Bueno, de hecho hubo toda una movida hace muy poco, que también hay muchas marcas que son líderes cosméticas y demás, que van a tener que empezar a cambiar bastante en muchas de sus partes digamos. Es un tema bastante contradictorio y hay ciertas regulaciones. Vamos a los pros y los contras, ¿no? ¿Qué pasa si tomo mucho remedio del remedio que sea? Y me excedo tomando. Intoxica. Sobredosis. Sobredosis. Hay algo que se llama dosis letal 50, que es la cantidad de miligramos por kilo de peso que esa sustancia va a producir el 50% de las muertes en ratones, por ejemplo, que se usan en cobayos, que se usan para hacer los estudios para determinar la toxicidad de un compuesto. Sí, a ninguno nos gusta que maten animales. Ahora, cuando ustedes toman un medicamento, si no pasan por las pruebas de toxicidad, ¿cómo se sabe cuál es la cantidad que lo transforma en tóxico para una persona? No estoy hablando ni a favor ni en contra, hablo de una realidad. Sí. Los medicamentos pasan por la etapa de prueba donde se determina, entre muchos otros estudios, la dosis letal 50. ¿Escucharon hablar de la ivermectina? Algo sí. El año pasado, con el COVID, ¿no?
Sí. Claro, la ivermectina ahora también está, o sea, a muchos lo recomiendan tomar para prevenir, creo que es algo para los perros en realidad. En realidad es un antiparasitario para fármaco veterinario. Animales se usan, ganado se usa mucho, desde hace muchísimos años. Para que se den una idea, ¿no? Una dosis letal de paracetamol, no sé, pero capaz que está, hablo por decir, en 1.500 miligramos por kilo, 1,5 gramos por kilo. Entonces una persona que pesa 100 kilos, para hacer números redondos, 1,5 gramos por 100, hay que tomar 150 gramos para que le produzca un efecto que lo deja al borde de la muerte. Una barbaridad. Y de paso les aviso, si comen 150 o 200 gramos de sal, se mueren, y la sal la tenemos arriba de la mesa. ¿Sí? Nunca sabemos las dosis letal de lo que usamos, pero existe. La dosis letal de la ivermectina es 10 miligramos por kilo. Quiere decir, 10 miligramos por 100 kilos son 1 gramo. 1 gramo de ivermectina puede matar a una persona. Claro, cuando compramos pastillas de ivermectina tienen 5 miligramos, lejos de la dosis letal. Pero, ¿cómo se sabe cómo elaborar un medicamento y cuál es la dosis máxima del medicamento? Porque se probó en animales. No estoy hablando ni bien ni mal, estoy hablando de una realidad. Y quizás, de momento, no es fácil saberlo de otra manera. Sí, lo que hace muchos años, desde Europa empezó esto. Los grandes impulsores son la Organización de la Cooperación de Desarrollo Empresario en Europa y la FDA en Estados Unidos. Generaron todas unas normas que se llaman BPL, Buenas Prácticas de Laboratorio, o GLP, la sigla en inglés, donde establecen principios que deben cumplir los que realizan estos estudios para que la validez de un estudio pueda ser aceptada en todos los países miembros de la OCDE y de FDA. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando para un estudio, para un producto se hace un ensayo de toxicidad, no es necesario replicarlo en cada país, por lo menos de los países miembros, replicar el ensayo en cada país y seguir matando animalitos en todos los países, sino que una vez que se hace el estudio, ese estudio es aceptado por todos, entonces no se vuelve a hacer el estudio. Y esto disminuyó muchísimo la mortalidad de estos animales que se usan para prueba. Vuelvo a decir, es una realidad, no hablo ni a favor ni en contra, digo, ¿hay acciones para disminuir la mortalidad de los animales? Sí. ¿Es necesaria? Quizá también. A lo mejor tienen que primar algunos criterios de racionalidad, porque no siempre que se matan animales es para un cosmético donde alguien quiere estar mejor, sino a veces también tiene que ver con que un nuevo medicamento que puede salvar muchas vidas se conozca a qué nivel va a ser tóxico para las personas. Pero todo, de cada tema que hablamos se abre un mundo si encontramos gente que ha trabajado y conoce el tema. Y con los incumplimientos legales tiene que ver muchas veces con todos los productos que desaparecen, que no se pueden volver a usar o que están de alguna manera cuestionándose. Y les puedo asegurar que hay muchos productos en vía de ser cuestionados. En los próximos años van a seguir apareciendo nuevos productos. ¿Saben una cosa? Buscan una página que es IARC, que es el Instituto Internacional de Lucha contra el Cáncer, y se llevarían una sorpresa, aunque creo que ahora hubo un cambio últimamente, que en la misma lista donde figura el glifosato, este producto del que se habla tanto, seguramente escucharon hablar, ¿no? Sí, en geografía económica. Bien, en la misma lista de la IARC, donde estaba el glifosato, estaba el mate caliente. No. Porque las infusiones producen un nivel de toxicidad y en algún caso pueden favorecer el cáncer. Ahora,
No se asusten, porque para hablar de efecto tiene que haber presencia del contaminante y tiene que haber un nivel de exposición. Y quizás para que una persona pueda tener cáncer por tomar mate caliente, tendría que tomar 30 horas de mate por día todos los días de su vida, por decir algo. Con lo cual, ¿existe el riesgo? Sí. ¿Se puede llegar a la dosis problemática? No, es imposible. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Vuelvo al ejemplo de la sal. La sal, si se comen 200, 300 gramos de sal, no llegan a la clínica, se mueren en la mesa. ¿Pero alguien va a comer 200 gramos de sal? No. Con el glifosato pasa algo similar. ¿Cuál es el nivel de exposición para que una persona adquiera cáncer a través del glifosato? Hablamos de la toxicidad del glifosato y no hablamos de la toxicidad de quemar una botella plástica. Y había poblaciones, en Córdoba sobre todo, donde también se detectó cáncer, que se calefaccionaban quemando estufas plásticas, botellas plásticas en la salamandra. Hay todo un mundo atrás de esto y cada vez que se descubre, o sea, algo se puede sospechar que es carcinogénico, pero cuando se detecta cuál es el mecanismo y cuáles son las cantidades que afectan, ahí se introducen los cambios si es que se está usando. Nunca se ha hablado de una sustancia que son plastificantes, que se llaman nonilfenoles, se usan mucho y en cualquier momento ese es uno de los que se está estudiando y el día que aparezca una prohibición, bases de pinturas, plastificantes en PVC, van a empezar a cambiar, pues se van a dejar de usar. Profe, estaban los transformadores, ¿no? ¿Se acuerda? Eso es PCB. Y eso era también, lo sacaron. Policlorado bifenilos son. Altamente cancerígenos. Altamente cancerígenos. Terrible. Se están eliminando, era el aceite dieléctrico, el aceite que no transmite la corriente, que está dentro del transformador, que tenía estos productos que los fabricaba Monsanto. Claro, los fabricaban en el año 50 cuando no se sabía. Algo parecido a lo que pasó con DuPont. DuPont, decime, ¿qué pasó? A ver. Hay una película del 2019, se llama El precio de la verdad, que cuenta cómo DuPont en los años 50, como a través de los químicos que metían en el teflón, envenenaba algo así parecido a lo que comentaban recién con los policlorado bifenilo, PCB. Exactamente. Bueno, más o menos es contemporáneo, en los 50, los 60. Voy a buscarlo porque no sé exactamente, pero sí, nos sorprende. Porque no es que eran unos guachos, perdón, si sabían lo que estaban haciendo, tienen que ir todos presos. Sí, lo sabían. Bueno, si lo sabían, tienen que ir presos. Por eso también, cuando se empiezan a hacer estos estudios bajo lo que son buenas prácticas de laboratorio, tiene dos sentidos. Uno de los sentidos es no matar animalitos porque el estudio va en todos lados, pero otro sentido también es estandarizar la forma de medición para que no pueda decir, yo lo mido de esta forma y no me di cuenta. No. Acá hay una legislación que te obliga a trabajar de esta forma. Y vos no podés negarla y no podés decir ahora que no sabía lo que pasaba con tu producto. Si tu producto tiene determinado compuesto que es tóxico, vos no podés decir no sabías. Las legislaciones... Profe, Sí. ¿no pasó algo así con un caso de Volkswagen que tuvo cierta cantidad de autos que emitían, porque los autos tienen un porcentaje de gases que pueden emitir? Sí. Y una línea de Volkswagen lo que hizo superaba ese porcentaje de gases y vendieron miles de autos hasta que se dieron cuenta y tuvieron problemas legales y también tuvieron que compensar a todos los propietarios de los autos. Desconozco el caso, pero posiblemente haya pasado en algún país porque las emisiones permitidas no son iguales en los diferentes países. Y sí, si vendieron autos, si hay una legislación sobre emisión, que la hay, la carga es de la empresa de verificar
que su producto no infrinja la legislación. Si se infringe la legislación, no hay defensa que oponer. Uno debe analizar su propio producto y asegurar que no infrinja la legislación. ¿Sí? Entonces ahí viene donde los incumplimientos. Si Volkswagen hizo eso, ha tenido que recomponer su línea para dejar de incumplir. No conozco el caso, sí, pero sí es probable. Sí, y tuvo que un montón de líneas tuvieron que volver a la fábrica, porque me parece que lo que estaba fallando era el software de la computadora del auto, que les permitía emitir como más gas, me parece. Sí, desconozco esa parte, pero es posible, sobre todo que ahora los coches vienen con los catalizadores por los niveles para corregir la emisión, ¿no? Sí, pasó eso, viene el famoso recall de mercado, que afecta hasta la imagen de la línea, de la marca. Ahora eso, ¿puede pasar eso en una empresa como la que está, como Volkswagen, por ejemplo? Entonces hay un estudio de viabilidad que... Bueno, para eso estamos viendo cómo se elabora un proyecto. Ahora, si después, con la información, alguien hace otra cosa, ya no es problema de ustedes. Ustedes, como evaluadores de proyectos, lo que tienen que asegurar que se cumplan todos los pasos. Y uno es la viabilidad técnica y otro es la viabilidad legal. Y los estudios van de la mano. No es que hago la viabilidad comercial, después hago la viabilidad técnica. No. Se van generando información simultáneamente y entrecruzando. Porque cuando elijo el proceso de producción tengo que ver qué pasa con la viabilidad legal, qué me permite y qué no me permite. Y a la vez tengo que ver cuál es la demanda y cuánto puedo abastecer. ¿Sí? Cuál es el precio de mercado y si mi sistema productivo en la viabilidad técnica me permite producir para ese precio de mercado. Por eso que los estudios se van entrecruzando y yo no podría en línea desarrollar primero hago la viabilidad legal, después la viabilidad técnica, después la viabilidad comercial. No, de esa manera no se puede. Hay que ir retroalimentando con cada estudio a los otros para ir modificando hasta llegar a tener, modificando la parametrización del proyecto hasta llegar al proyecto que sea viable. ¿Entienden? Y... Profe, perdón ¿sí? Que interrumpa, pero respondiendo un poco a la pregunta de la compañera, hay un documental muy bueno, creo que está en Netflix, que se llama Dirty Money, que habla sobre todo de casos de fraudes en empresas, y Volkswagen hizo esto a propósito porque hay como una comisión internacional que la maneja Estados Unidos sobre emisiones de gases de los autos, y había notificado a Volkswagen que tenía que adaptarse a una medida, no sé cómo se manejan, pero había que reducir las cantidades. Entonces Volkswagen lo que hizo fue instalar un software en los autos que falsifica, digamos, la cantidad de emisiones en los autos. O sea, lo hizo a propósito. Sí, lo extraño de eso es que el software lo que va a hacer es corregir el funcionamiento del motor. Pero las emisiones se miden externamente, no con un software. Sí, no sé muy bien, digamos, porque lo voy a hacer mucho, cuando pero vas más a la o menos BTV, te meten la sonda en el caño de escape y lo que diga tu computadora no importa, ¿no? Pero bueno, quizás tiene que ver con muchos años atrás. También hay un caso grande de las tabacaleras por un juicio a las tabacaleras porque el tabaco es cancerígeno y hay un juicio histórico en Estados Unidos. Fíjense cómo muchas veces nos gusta estar en contra de Estados Unidos, pero esos países, Estados Unidos, España, trabajan mucho con las contaminaciones. Son los primeros en ir corrigiendo estos desvíos que afectan de manera negativa a la salud de las personas y al medio ambiente, tema que después va a tocar Néstor un poco más adelante. Y a veces las compañías hacen sus estudios y quizás se encuentran con que infringir es más barato pagar la multa que dejar de contaminar. Pero con el tiempo también se va corrigiendo eso. Porque aparece lo que es la responsabilidad
empresarial, la responsabilidad social empresaria, y aparece todo un tema de imagen asociado en donde ya no es tan barato incumplir porque me conviene. Voy a traer un comentario que no es precisamente de producción, pero muchas veces en estos análisis alguien ve la posibilidad de beneficiarse con la mentira. Hace muchos años, en un recital de Rolling Stone, una revista publicó que hacían playback y era mentira. Pero lo que recaudaron con la venta de la noticia superó por mucho la multa que tuvieron que pagar cuando tuvieron un juicio. Hay mucho vivaracho que intenta beneficiarse con falsear la verdad, pero cada vez van teniendo las legislaciones, sobre todo lo que es en producción, en forma de medición, se van corrigiendo para que las empresas no tengan oportunidad de estos fraudes. Y los hacen los grandes y los hacen los chicos. Sí. No son las grandes empresas solamente las que hacen fraude, los chicos muchas veces también trabajan al margen de la ley. Ustedes, como evaluadores de proyectos, tienen la obligación de respetar los estudios de viabilidad para que se informe lo correcto. Después, si alguien decide ir por la izquierda, será a costo propio, no porque ustedes hayan falseado información. Y bueno, otro caso, y ya quiero ir a algunos aspectos técnicos, así avanzamos, es la falla de calidad producida. Cuando quiero reemplazar un equipo. Y a veces por la falla de calidad, porque ¿qué puede pasar? O que produzco mucho defecto y eso tiene un costo elevado, o como hablábamos hace un rato, el mercado empieza a demandar otra calidad. Me demanda tapas diferentes o envases diferentes, y si yo no soy capaz de producirlo, me quedo fuera del mercado, con lo cual tengo que empezar a pensar en cambiar mis instalaciones, porque si no, no podría seguir produciendo. Bueno, esos son en parte algunos de los casos en los cuales voy a empezar a pensar en si sustituir o no una línea de producción. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se comprende el tema? Esto que son dos hojitas en la teoría, se abre en un mundo de opciones, ¿no? Voy a poner una presentación. ¿Estamos con la presentación? Sí, se ve. Sí, perfecto. Sí, Daniel. Ya sabemos que puede haber múltiples razones por las cuales voy a pensar en sustituir una instalación. Fíjense que no hablo de una máquina, hablo de una instalación. Esto es más complejo. Las máquinas llevan a instalaciones adicionales y cuando hablo de sustituir es todo. Entonces, hasta ahora sabemos todas las causas por las cuales quizás me voy a plantear sustituir las instalaciones. Pero veamos qué hay atrás del análisis de la sustitución. Primero tengo que diferenciar dos grandes casos. La sustitución sin aumento de capacidad y la sustitución con aumento de capacidad. ¿De qué estoy hablando? Si yo produzco 1000 unidades por año, sin aumento de capacidad, cambio una máquina que produce 1000 unidades por año por otra que va a producir 1000 unidades por año. Con aumento de capacidad es ir a una máquina que va a producir 1500 unidades por año. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Digan ahí un sí, un no te entendí nada. Sí, se entendió algo. Devuelvan algo. Bien. Y acá aparece una característica de las que son con aumento de capacidad y las que son sin aumento de capacidad.
Fíjense, sin aumento de capacidad solo modifican costos, con aumento de capacidad modifican costos e ingresos. ¿Y quién se anima a decir por qué? Por lo que hablamos antes, si no aumentamos, si hacemos la sustitución pero no aumentamos la capacidad, modificamos los costos variables y fijos de... Me trabé, perdón. Sí, no, está bien con lo que está diciendo, pero ¿por qué no modifico ingresos y solo costos? Porque no aumenta la capacidad, la capacidad es la misma. Porque voy a vender lo mismo. ¿Sí? Porque veo que exactamente, solo puedo influir en los costos. Entonces, sí, ¿cuáles son los motivos? Y bueno, todos los que habíamos visto de obsolescencia, cuando la estructura de costo no me da para producir, cuando hay mejoras tecnológicas, pero yo no tengo un nuevo mercado. Pero estoy perdiendo, tengo costos elevados y voy a buscar o muchas paradas. No me interesa vender más o no puedo vender más porque ya estoy al tope de lo que el mercado demanda, pero se me elevaron tanto los costos que tengo que modificar esos costos. Pero con aumento de capacidad, ¿qué voy a hacer? Voy a aprovechar una oportunidad de mercado. Entonces puedo modificar costos, pero voy a modificar ingresos también. Entonces, cuando estoy frente a un caso de sustitución, ¿qué es lo primero que me pregunto? ¿Tiene aumento de capacidad o no tiene aumento de capacidad? Es la primera pregunta que me hago. ¿Por qué? Porque si yo no tengo aumento de capacidad, tengo que justificar el reemplazo por el lado de la disminución de costos. En definitiva, una disminución de costos es un ingreso, pero un beneficio como ahorro de costos. Pero si yo tengo aumento en la venta, bueno, tengo que empezar a replantear el proyecto para poder abordar ese nuevo nivel de ventas. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Sí, se entiende. Bien. Entonces, otro aspecto. Vimos recién que lo primero que miro es aumento o no de capacidad. Otro aspecto importante a tener en cuenta. La vida útil de las nuevas instalaciones tiene que ser igual o superar la vida útil de las actuales. Si yo tengo instalaciones para vender por 6 años más, no puedo buscar una máquina que dure 3 años. O si quiero usar una máquina que dura 3 cuando tengo 6 años por delante, bueno, tendré que pensar que voy a tener 2 reemplazos en mi proyecto. Pero tengo que, como mínimo, igualar la capacidad de las instalaciones actuales o superarla. No puedo perder vida útil de instalaciones porque no podría sostener la venta proyectada. Entonces, un dato a tener en cuenta. Entonces, veamos el caso más sencillo como punto de partida. Sin aumento de capacidad y que las instalaciones nuevas tienen la misma vida útil que las instalaciones que estoy reemplazando. Es la base del punto de partida. De aquí en adelante se agregan otras opciones. Entonces, en el caso más sencillo, no hay ingresos, solo costos diferenciales, que tienen que ser menores costos. Para que el proyecto sea viable, el ahorro de costos tiene que cubrir la inversión y remunerar el capital invertido. ¿Qué es esto? En el flujo de fondos, el egreso por inversión lo comparo con futuros ahorros. Descuento los futuros ahorros y voy a analizar, ¿tengo un valor actual neto positivo o negativo? Si los futuros ahorros de costos descontados por la tasa de corte superan la inversión presente, me conviene sustituir las instalaciones. Si no, no me conviene. Y ojo cuando comparo
El ahorro de costos es contra, y acá aparece la situación sin proyecto optimizada. Yo en el ahorro de costos, si hoy estoy pagando horas extras y desperdicio, porque tengo producción defectuosa con descarte y pago más horas de producción para vender las 1000 unidades por mes, cuando hablo de ahorro es el ahorro de costo de dejar de pagar las horas extras, de dejar de tener desperdicio. Por eso hablo de situación sin proyecto optimizada. Todos aquellos costos adicionales que tengo para poder mantener la venta contra la nueva situación. ¿Se entiende? ¿Qué es la situación sin proyecto optimizada? No la comparo contra la situación inicial donde no había horas extras. La comparo con la situación actual con todos los mayores costos que estoy teniendo para poder mantener en marcha mi sistema productivo. Por eso hablo de situación sin proyecto optimizada, con todos los gastos adicionales para que la empresa siga funcionando. De existir un valor residual al término del proyecto para el equipo reemplazado, debe descontarse a valor actual en la venta. ¿Qué es esto? Yo voy a ver, cuando yo tengo una sustitución de instalaciones, compro una máquina y vendo la otra, tengo un ingreso por la venta de la máquina. Pero ¿cuánto considero a favor en mi flujo de fondos por la venta de la máquina? El valor de venta menos el que esperaba yo recibir a futuro, porque tengo que considerar que ese futuro ingreso no lo voy a tener. Como los restos de la venta, bueno, descontando por los años anticipados a la cual la vendo. Estoy perdiendo un futuro ingreso que esperaba si vendía esa máquina más adelante. Si tengo ese caso, tengo que descontar esa venta futura que no va a existir. Disculpe, profe, sí. Porque no me queda de... Yo supongamos que el equipo reemplazado no tenía un valor futuro. Yo compro el nuevo equipo, 1 millón de pesos, y el viejo equipo con uso más, lo puedo vender por 100.000 pesos, mi flujo de fondo me aparece inversión 1 millón de pesos, venta de la maquinaria vieja, 100.000 a favor. Tengo un ingreso en el año 0 de mi proyecto de reemplazo, porque no me quedo con el viejo equipo, que no uso más. Lo vendo. Claro. ¿Sí? Ok. Ahora, yo tengo que considerar todos los flujos diferenciales que me ocasiona el reemplazo. Y si yo tenía mi proyecto que dentro de 5 años iba a vender en 10.000 pesos esa máquina vieja, ya no la voy a vender porque la vendo hoy. Entonces ese futuro de ingreso de 10.000 que esperaba tener, tengo que descontarlo, y cuando vendo la máquina hoy, le resto ese ingreso que esperaba tener. Claro. Y solamente reconozco a favor la diferencia. Ok, gracias, profe. No, por favor. Chicos, estoy para contestar las preguntas, no tienen que ver con un favor o nada en particular que un docente les responda una duda. Para eso estamos los docentes. Se considera valor residual. El nuevo equipo tendrá un valor residual futuro como valor de recupero, y vamos a estimar BAN y TIR del flujo de caja, de ese flujo diferencial de ingresos-egresos, y eso es lo que vamos a hacer en PVC. Vamos a ver si es conveniente una sustitución. Este es el caso más básico. De aquí para arriba hay nuevas posibilidades que aparecen cuando hay aumento de capacidad, donde ya el nuevo equipo está condicionado por las ventas, por una estimación de ventas. Tiene que haber un estudio de viabilidad comercial. ¿Cuánto más voy a vender? Ya me aparece, cuando hay aumento de capacidad, sobre todo lo que vimos, me va a aparecer un rubro que es ventas. Aparece un mayor ingreso.
O sea, tengo que estimar cuánto más voy a vender. Necesito una estimación, un estudio de demanda para saber. Yo cambio la máquina con la cual producía 1000, pero por una de cuánto, de 1500, de 2000, de 3000, y va a estar determinado por mi estudio de demanda. No necesariamente se modifican los costos variables unitarios. A lo mejor no hay ahorro de costos variables unitarios, porque no hay tecnología nueva, porque los desperdicios son los mismos, porque la materia prima es la misma. Quizás ahora no tengo un ahorro de costos, puedo tenerlo o no. Pero estoy arrancando con que ya voy a tener un flujo de ingresos por las mayores ventas. ¿Puedo a la vez ahorrar costos? Bueno, mejor. Pero a lo mejor no voy a poder ahorrar costos. En el caso sin aumento de capacidad, forzosamente tiene que haber ahorro de costos. Ahora, con aumento de la capacidad, si lo único que me motiva a aumentar la capacidad son mayores ventas, pero no hay nada nuevo para que yo ahorre costos, bueno, a lo mejor solamente habrá mayores ingresos. Todos los flujos diferenciales van al flujo de caja. En ambos casos, todo flujo diferencial va al flujo de fondos y luego se descuenta. Cuando dice no necesariamente existirá ahorro de costos, estamos incluyendo costos fijos también. Si yo tengo una máquina que consume menos energía o que ya no requiere procesar las emisiones porque cambié una máquina diésel por una máquina eléctrica y ya no tengo que estar procesando todas las emanaciones, y quizás tengo un ahorro de costos fijos, no solo de costos variables si lo hubiera. Y ojo, cuando el aumento de capacidad es significativo, puede ser necesario no solo analizar ingresos y egresos diferenciales, sino que puedo tener un problema de capacidad. ¿Por qué? Porque de repente capaz que mis almacenes no me alcanzan, mi personal administrativo no me alcanza, cuando es muy grande el incremento de volumen, y a lo mejor no me alcanza. ¿Ninguno de ustedes le pasó que aumente mucho el nivel de venta y de repente están todos tapados de trabajo y los de recepción de materiales están terrible enojados porque no alcanzan a manejar los materiales que ingresan, los de despacho están tapados de trabajo y empieza a haber conflicto porque no da la estructura para ese aumento de capacidad? ¿Nadie vio eso alguna vez? Sí, profe. Es común, ¿eh? Aumentamos la capacidad, no nos dimos cuenta que no nos alcanzan los almacenes y de repente tenemos la estructura sobrecargada y tenemos un montón de problemas por no evaluarlo. Entonces, ojo, que si el aumento de capacidad es significativo, podemos llegar a resentir toda la estructura actual de la empresa. ¿Sí? Bien. Y cortamos la presentación. Sí, igual la parte de financiamiento, contracción de deuda, la dejamos para que la de Néstor. ¿Cómo estamos hasta acá? Bien, profe. Bien, viene bien, ¿eh? ¿Bien? ¿Se va entendiendo? Sí. Bueno, no sean vagos, lean Zapac Chain, que después de esta clase quizás les va a costar muy poco entenderlo. ¿Quién lo leyó? Los que leyeron Zapac Chain. ¿Se complementa bien lo que dimos con lo que leyeron? Acepto cualquier comentario. ¿Alguien leyó a Zapac Chain? No, yo no llegué todavía. ¿A los Zapac Chain? Sí, profe. Sí. Bueno, quiero opinión de que lo leyó. ¿Sirve lo que hablamos? Intento no decir lo mismo que dice el libro, pero sí complementar. Profe, perdón, es el capítulo 6, ¿no? Del que hablamos. Creo que en las dos versiones están el mismo.
Yo les pasé el título que tenía. Les pasé los títulos para que lo busquen por título. Creo que es el 6. Todavía no llegué. Todavía estoy cerca. Che, era poquito. Sí, eran 4 páginas. 4 páginas. Sí, gracias, Joaquín. Voy a dormir más tranquilo. Qué poca pelota me dan, No voy a decir que se parecen a mi hijo. Vamos. Bien. ¿Leyeron el enunciado de PVC? Sí. Sí. ¿Cuántos? Sí. Sí. ¿Todos? Sí, lo leí. Perfecto. Vamos entonces a PVC. PVC. Les voy a hacer una pregunta. Vuelvo en 2 minutos y quiero ver si alguien me la puede contestar. La pregunta es la siguiente. ¿Se acuerdan que les dije la vida útil de las instalaciones debe ser igual a las instalaciones reemplazadas? Sí, se tenía que poder comparar. O superior. Bien. ¿Igual o superior? Lean brevemente el enunciado a ver si se dan cuenta por cuántos años más podía operar PVC. 5 años más después de la fecha 15 años en total. 1 minuto, ya estoy con ustedes. Algún riesgo ahí y bueno, lo iremos resolviendo durante la mañana. Bien, estábamos en PVC. ¿Cuántos años tiene el proyecto? 10 años. Ofertas. ¿Quién dijo 10? Constanza. Constanza. 10 Nada más, años. ¿quién da menos? ¿Cómo? 10 años.
Julieta 10 años, Constanza 10 años, los varones, cri. Gracias, chicas. Sí, profe, pero el dueño dice que puede funcionar todavía 5 años más. Sí. Bien, y Claro, 15, 5 17. más, pero uno arranca el proyecto ya con 5 años que ya funcionó la máquina. excelente. Están atentos, están afiladísimas. No voy a decir afiladísimes. Yo sigo usando la A y la O porque me cuesta. Y porque no discrimino de todas maneras. Vamos a ver, son 10 años, excelente. Julieta y Constanza contestaron, ¿no? Sí. Vamos a poner medio 50 centésimos a cada una para el parcial. Acá está la empresa. Que espere ahora. Bien. ¿Se ve la pantalla en blanco? Sí. ¿Alguno tiene enunciado en la mano? Sí. Sí. Sí, profe. Sí. Le costó 5 años, le costó hace 5 años, o sea, la máquina opera desde hace 5 años, son máquinas que operan por 10 años, le costó hace 5 años 80.000 pesos, lleva 5 años de uso, y como era una máquina para 10 años, si la usé 5 de 10, me quedan 5 por delante. Pero los técnicos me dicen que podrá prestar servicio 5 años más allá del plazo prefijado. O sea, me quedan 5 más 5. 10. La máquina nueva puede funcionar 10 años. Entonces, sin proyecto, tengo previsto ingresos por 10 años. Con proyecto, tengo previsto ingresos por 10 años. Puedo hacer una evaluación a 10 años. ¿Sí? ¿Se comprende? Ok, sí. 5 y 5 y los 2 proyectos. Bien. Es un proyecto de sustitución con la ampliación de capacidad. ¿Por qué? Porque con la máquina vieja puedo vender 200.000 vales por año. Pero ¿a cuánto puede extender la demanda? Y dice 210.000 unidades el primer año, ¿no? Sí, claro que dice, sí. Y después crece un 5%. Si no, no podría. ¿Sabés lo que me diste pie para algo? Martín, ¿no? Sí, profe. Martín, cuando vos decís dice, estás diciendo algo no menor. Porque si algo no lo dice, no lo podemos solo inferir. Ustedes después en los parciales se van a encontrar con... No le va a faltar información, así que ojo con ponerlo donde está. Bien. Más allá de los supuestos de que los ingresos ocurren a final de periodo, que no hay inflación, ojo, no podemos suponer otras cosas. Entonces, cuando vos decís dice, lo que estás comentando es un dato no menor, que es el proyecto me está informando y puedo tomar ese dato porque lo tengo informado. ¿Y hasta cuánto? Hasta 240.000 unidades. Unidades al cuarto año. ¿Sí? Me diste el pie para un comentario que no es menor. Pues vos parecen los supuestos raros y no, tienen que basarse en lo que está en el enunciado. Tengo que hacer un flujo de fondo diferencial. ¿Y voy a tener ingresos diferenciales? Sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de ampliación y modifica tanto los costos como los ingresos. Claro. Al ser una ampliación, voy a vender más, modifico ingresos. Si hubiera sido sin aumento de capacidad, solo modifico costos. Profe, así que, sí, claro, Federico. Sí, los costos variables y los costos fijos tengan una relación con eso.
vamos a tener que estudiar. No hay un caso, cuando es con aumento de capacidad, podría ser que los costos aumenten, podría ser que no aumenten. Los totales seguramente se van a modificar, los costos totales. ¿Por qué? Porque si el costo variable unitario no se modifica, igual se va a modificar el costo variable total, porque consumo más materia prima. Claro, lo veía yo de los costos fijos, una disminución. Los costos fijos pueden variar o no, y acá dice algo de los costos fijos. ¿Qué dice de los costos fijos? Costo fijo actual, 12.000 anuales. Sí, un poquito más, seguí. Le dijo que los costos fijos de la New 21 se incrementan un 40% solo a partir de las 235.000 unidades, o sea que tendríamos que ver después con el tema ese del incremento de la demanda, ¿no? Si no estoy errado. La demanda se estabiliza en 240.000. Sí, y él dice que... ¿Cuánto puede producir la máquina nueva? 150.000. O sea que vamos a vender 240.000 en algún momento. Sí, sí. Con lo cual en algún momento los costos fijos, en algún momento vamos a superar las 235.000 unidades. Sí, y va a incrementar el costo fijo. Con lo cual me va a incrementar en un 40% el costo fijo. Recuerden que los costos fijos saltan por escalones, ¿no? Sí. Si a determinado volumen yo tengo que ir a alquilar un segundo depósito, le va a aumentar, claramente. No lo tengo, lo tengo. Bien. No hay un ahí más o menos, un poquito más, un poquito nada. Paso de no tenerlo a tenerlo. Por eso que saltan de manera escalonada los costos fijos. Y bueno, ahí vemos una línea de tiempo. El año 0 es donde estoy hoy yo parado. El 0 de mi evaluación. En el -5, ¿qué pasó? Compró la máquina. Compré la máquina. Empezó a operar la máquina en el -5. Y ahí tengo lo que originalmente iba a funcionar la OL 20. Del -5 al 5, visto a tiempo cero, a hoy. Cuando la pusieron en marcha, era el 0 de su proyecto, el -5. ¿Está claro? Pero para mí, a tiempo de hoy, estoy en el año 0, la máquina se usó 5 años, o, según proyecto original, la máquina le quedaban 5 años. Yo estoy incorporando la New 21, que tiene 10 años, pero los técnicos además me están informando que mi máquina puede funcionar 5 años más. Con lo cual, fíjense la superposición de la línea del tiempo. Ahí veo precisamente que tengo ingresos. La línea de arriba es la situación sin proyecto, con la OL 20, la línea de abajo es la situación con proyecto de New 21, y veo claramente que tengo una superposición en 10 años, con lo cual puedo evaluar a 10 años. Propongo el año 21 y desaparece la OL 20, que no lo uso más. ¿Se entendió hasta acá? Sí, profe. Perfecto. Háganse ustedes estos dibujitos, tomen nota, porque cuando lo tienen que hacer, a veces esta línea de tiempo ayuda a saber dónde uno está parado. Antes de avanzar con eso. Bien. Sigamos un poquito con el enunciado. Bueno, vimos que ¿en qué va a consistir mi análisis? ¿Qué voy a tener en mi flujo de fondos? Pensando, ya, habiendo leído el enunciado y habiendo hablado de teoría, tenemos que pensar en todos aquellos conceptos que van a estar modificados por el proyecto. Cuando hablo de conceptos son
componentes monetarias. Ingresos. Ingresos por venta. Sí. Va a ser una línea del flujo de fondos. ¿En qué año voy a tener ingresos? A partir del primero. Del año 1 hasta el 10. Año. El 10. 10. Excelente. Voy a ir tildando para no olvidarme. ¿Qué otro concepto va a estar en mi flujo de fondos? El valor residual cuando venda la máquina nueva. En el año 10. 10. El valor residual en el 10 por la venta de la New 21 cuando termina el proyecto. Y la venta de la máquina vieja. Ahí vamos a la Primer vieja. año. Primero, la New 21, ¿en cuánto la vendo en el año 10? 40.000. 40.000. Y voy a vender en el año 0, ¿qué máquina? La old. La old. La old 20. Voy a tener un ingreso por la venta de la old 20. Sí. Bien. ¿Qué otro concepto, qué otro rubro monetario ve alterada su cuantía por el proyecto? Perdón, profe, antes me quedó una duda. Con respecto al término de la vida útil de la máquina, ¿es indistinto entonces ponerlo en el año 10 u 11? Porque con los ejercicios anteriores teníamos cierta distinción. Bien, el hecho es así. Si nosotros no tenemos limitantes, lo ponemos generalmente el activo al año siguiente del proyecto. Y me dice, al año siguiente, realmente con un proyecto nuevo le va a aparecer, al año siguiente de las operaciones se venden los activos fijos. Bueno, vender los activos de una empresa tiene todo un esfuerzo de venta, con lo cual va a justificar un año más, porque no es que termino el último día de producción, cierro y vendí la empresa, no. Hay todo un cierre que demanda tiempo, con lo cual espero tener al menos un año más. Pero cuando es una máquina, solo una máquina, y acá donde estoy comparando una situación con y sin proyecto, en la situación sin proyecto yo tengo hasta el año 10, entonces no es conveniente que ponga un año 11 en la situación con proyecto cuando la sin proyecto tenía hasta el 10. Pero además, ¿cuánto me va a cambiar a mí en mi análisis vender por 40.000 pesos la máquina en el 10 o en el 11? ¿Cuál es la tasa de descuento? 10%. 10%. ¿Y cuánto es 40.000 dividido 1,1 a la 10 y 40.000 dividido 1,1 a la 11? ¿Quién dijo? Yo. ¿Quién se queja? Yo me quejo. Sí. ¿Quién? Sí. Virginia se queja. Sí, me quejo. No, profe, no me quejo. Elevado a la 11, ¿y qué más dijo, profe? Si yo hago 40.000 por la tasa de descuento del año 10, sí, dividido 1,1 a la 10, o hago 40.000 recuperado en el 11, dividido 1,1 a la 11. Sí, ¿Cuánto me dan cada? 14.019,76. ¿Eso qué es? ¿Dividido a la 10 o a la 11? A la 11. 14.019. 14.020. Y a la 10, un poquito más. 15.421,73. 15.420. Redondeando. ¿Sí? 14.020 a 15.420. Me cambió 1.400 pesos. ¿Es muy importante lo que cambia de descontar un año o en el otro? Piensen algo, estamos haciendo una proyección de aquí a 10 años. Cuando el van mío se acerca a 0, no puedo ser tan determinante. El van me dio 50, acepto el proyecto, el van me dio menos 50, rechazo. Tengo que buscar alguna
algún elemento más de decisión. Porque yo no estoy hablando de un valor absoluto, estoy hablando de una proyección a 10 años que va a tener variabilidades, la realidad va a cambiar un poco respecto, o bastante, depende de lo que ocurra en el país, respecto de mi proyección. Entonces no puedo ser tan estricto. Y de repente ahí que yo recupere la máquina en el 10 o en el 11, no me va a generar un impacto tan importante en la decisión. Para nada. No podría ser que mi decisión dependa de si recupero la máquina en el 10 o en el 11. Hago todo el análisis para decir, si recupero en el 10 acepto el proyecto, si recupero en el 11 rechazo. No es muy coherente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sí, profe, clarísimo. Entonces, si yo estoy cambiando mi decisión por recuperar la máquina en el 10 o en el 11, tengo que replantear el análisis. Con lo cual, si me conviene comparar 10 años y es solo una máquina lo que estoy recuperando, le digo, bueno, la pongo en el 10 en lugar del 11, puedo hacerlo sabiendo que no voy a afectar de manera significativa el resultado del flujo de fondos. Igual entre filar lo pusimos en el último año también, o sea, porque comparamos el tema de los proyectos. Si era alquiler o compra. Digamos, si era alquiler o compra, digamos, ese sería el mismo caso. No, en perfil, quiso decir. Sí, en el anterior. Me agrego entre filar y digo, ¿dónde hicimos? No hicimos comparación entre filar. No, digo el anterior. En perfil hicimos lo mismo, pero si son todas las instalaciones no podemos hacerlo. Bien. Entonces esta New 21 sería con proyecto. ¿Cómo? Esta New 21 sería con proyecto. Con proyecto. ¿Qué otro rubro se va a modificar por la compra de la máquina? Los costos fijos. Sí, porque voy a superar las 400. ¿Cuánto era? 240. Voy a pasar las 235.000 unidades, los costos fijos en algún momento van a cambiar. ¿Algún otro rubro cambia? Las amortizaciones. Perfecto, ahora explico por qué. ¿Y algún otro rubro? Ahora vuelvo sobre amortizaciones. ¿Algún costo variable? Los costos variables. Los costos variables totales se van a modificar. Y aparece un rubro nuevo, me quedan pendientes amortizaciones, que es capital trabajo. ¿Y qué es capital trabajo? ¿Puede ser que sea el préstamo que va a pedir? No es el préstamo. La mano de obra. Capital trabajo, vamos a... Los insumos, profe. Todo, claro, todos los insumos que tiene, el almacén, toda la mercadería. Todo no, ojo, todo. Todo lo que puede ser. Lo que necesita para operar. Son los activos a corto plazo. Se va a componer por el material en stock, por el activo circulante, por lo que tengo como clientes a cobrar. ¿Sí? Es todo ese activo circulante que más adelante se va a transformar en dinero, pero que de momento no lo tengo. Pero lo necesito para funcionar. Después vamos a profundizar un poco más, pero hay todo una inmovilización de dinero en capital trabajo. ¿Y qué característica tiene el capital trabajo? No se consume. Si yo inmovilizo 100.000 pesos de capital trabajo, al periodo siguiente sigo teniendo 100.000 pesos inmovilizados. Pero si al otro periodo necesito 120.000 pesos y tengo 100.000, tengo que aportar los 20.000 de diferencia para reunir el capital trabajo que se requiere. Recuerden, permanece invertido y tiene que estar disponible al inicio de las operaciones. ¿Sí? Tienen, en teoría,
Después busquen en la teoría que hay, no tengo el programa a la vista, pero habla de capital trabajo. Lo vamos a explicar en clase un poco más, pero busquen Supply Chain y lean capital trabajo. Si yo pongo un negocio, necesito mercadería para vender, ¿sí? Sí. Bueno, la tengo que comprar antes de venderla. O sea que si no aporto dinero no voy a funcionar. Además, quizás tenga que tener un saldo a favor en el banco. Toda esa suma de capital, de inmovilización de capital, debo considerarla en el flujo de fondos, porque ¿qué pasa si yo movilizo 100.000 pesos ahora y los recupero al final del proyecto? ¿Es lo mismo 100.000 hoy que dentro de 10 años? No. Entonces me va a producir un impacto porque el recupero va a estar afectado por una tasa de descuento superior a la inversión. Lo invierto al inicio y lo recupero al final. Y cada año tengo que calcular lo que necesito porque el año anterior tengo que invertirlo para tenerlo disponible para operar. Entonces, si tengo que tener capital trabajo invertido en el año 1, ¿en qué año? El capital trabajo usar en el año 1, ¿en qué año lo invierto? ¿En el 0? En el 0. Para poder tenerlo disponible en el 1, tengo que invertir en el 0. Después lo vamos a ver un poco más en detalle en el cálculo y vamos a volver a hablar de capital trabajo. ¿Y qué pasa con las amortizaciones? En los primeros 5 años, uno ya tenía amortizaciones de la máquina vieja. Sí. Entonces, solamente va a considerar la parte como incremental, no sé si justo es la palabra, por la máquina nueva. Eso es correcto. No se amortiza totalmente. No se amortiza totalmente. Solo el incremental. Y los últimos 5 años, como ya agotaste la máquina anterior, solamente amortizás la máquina nueva. Bien, hasta ahí todo bárbaro. ¿Las amortizaciones son erogaciones? No. Lo que dijiste está bien. No, lo que dijeron está bien. ¿Sí? No sirven para disminuir para pagar menos impuestos a las ganancias. Entonces, ¿cuál es el flujo de fondos incremental asociado a las amortizaciones? Lo que no se paga lo que no llegue a amortizar. La reducción al impuesto a las ganancias que me va a dar o que no me va a dar la mayor o menor amortización. Sí, Virginia. Lo dijiste con miedo. Sí. Pero. Sí. ¿Qué ocurre? En la situación sin proyecto, la OL 20 tenía amortizaciones pendientes. Los últimos 5 años ya está todo amortizado. Sí, pero en los próximos 5 años yo ya tenía un ahorro de impuesto a la ganancia. Entonces el ahorro incremental viene dado por la diferencia de amortizaciones. Uso amortizaciones incrementales porque el ahorro por la máquina vieja yo ya lo tenía y el diferencial del flujo de fondos a pago de impuestos a las ganancias va a tener un mayor ahorro, pero por la diferencia. Y yo estoy analizando diferencias. Por eso que las amortizaciones también son diferenciales. ¿Sí? Cuando yo analizo una amortización diferencial, estoy calculando el ahorro por encima del ahorro que ya tenía, el nuevo ahorro que me produce la máquina nueva. ¿Estamos hasta ahí? Yo creo que un poco ahí me perdí, pero capaz que viendo el flujo me ubico. No sé si lo vas a ver en el flujo. Yo tengo... No entendí, profe.
¿Cuánto eran las amortizaciones de la máquina vieja? $8.000 por año. 8.000 pesos por año. Entonces, ¿qué vamos a hacer en los años siguientes, hasta el año 5? Todos los años íbamos a descontar de la utilidad bruta 8.000 pesos para pagar menos ganancias. Yo tenía el ahorro de impuesto a las ganancias que me generaban esos 8.000 pesos en los años siguientes. La máquina nueva, ¿qué amortización tiene? $22.000. 22.000. Entonces, si voy al año 1, yo tenía 8.000 pesos sin proyecto, como reducción de impuesto. Sí. Ahora tengo 22.000 como reducción de impuesto. Pero ¿cuánto se modificó la reducción del impuesto a las ganancias? La diferencia entre 8.000 y 22.000, porque los 8.000 yo ya los venía teniendo. 14.000 pesos, sí. Entonces, el impacto en el impuesto a las ganancias que me genera el proyecto es 14.000 por encima de los 8.000 que ya tenía. El nuevo ahorro está dado por los 14.000 que exceden sobre los 8.000 que ya tenía. Entonces, estos 14.000 serían desde el año 0, digamos en el New 21, del año 0 al año 5, los 14.000, claro, y después de lo que es del año 5 al 10 serían los 22. Excelente, es así, es así. Gracias, ahí quedó súper claro. Era la idea, por eso que cuando me dijeron, sí, son el diferencial, yo podría decir, listo, es eso, y sigo adelante. Pero lo más probable es que nadie estuviera entendiendo qué pasaba. Se puede es un concepto diferente a lo que venimos trabajando. Por eso que le digo una vueltita más, porque sé que son los puntos que cuestan. Bien. Voy a modificar un cachito el orden de la presentación. Después vengo sobre esto. ¿Qué no tengo? ¿Dónde están los activos acá? Me falta una diapositiva que es el análisis de los activos. Denme un segundo que voy a buscar si encuentro una copia. A ver acá. Ahí está. Y ahora los perdí a ustedes, che. ¿Por? ¿Estamos ahí? ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Vamos a analizar las inversiones. Bueno. Máquina nueva. Tomen nota, chicos, Cuesta 220.000 pesos. 10 años. 10 años. Tiene un valor residual de 40.000.
con lo cual se amortiza 22.000 pesos por año. Tengo inversión en el año 0, 220.000. Valor residual en el 10, 40.000. Y amortización anual, 22.000. La inversión va a ir en el 0, el recupero va a ir en el 10. Tengo que ver si de qué manera va el recupero, si paga impuesto o no. Sí, va a pagar impuesto. ¿Sí? Y las 22.000 pesos de amortización dijimos que en el año 1 a 5 tienen que ser incrementales. Recién en el 6 va el total de los 22.000 pesos. ¿Qué hora es? Sí. Vemos el análisis de las inversiones y cortamos. ¿Hasta acá notaron? Sí. 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 La máquina vieja costó 80.000 hace 5 años atrás. Y hoy la vendo por 60.000. Venía amortizando 8.000 pesos por año. ¿Cuánto tengo acumulado al día de hoy? 40.000 de amortizaciones acumuladas. Pero la vendo en 60.000. Entonces, ¿qué ocurre? Tengo una ganancia que deberé tratarla. No puedo sencillamente, ni voy a tributar por los 60.000, ni puedo no tributar nada. Tengo que ver cómo me las arreglo para tributar por la diferencia, que es 20.000. Además, en los años 6 a 10 o 1 a 5 del proyecto nuevo, voy a tener la pérdida de estas amortizaciones de 8.000 que las resto a las 22.000 que ya habíamos hablado. Todo esto lo voy a reflejar en el flujo de fondos. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Sí. Sí, sí. Vamos a calcular las dos ventas y acá cortamos. Quiero que tomen nota de esto. Máquina All 20, la adquirí por 80.000. En el año 0 de mi proyecto la vendo. ¿Ven que arriba dice año 0? Sí, sí. Tenía 80.000 valor de origen, amortizaciones acumuladas 40.000, valor de libros o contables en el año 0, 40.000. La contabilidad reconoce que la máquina esta vale 40.000 pesos. Si yo la vendo en 60.000, menos 40.000 de valor de libros, tengo una utilidad por venta de 20.000 pesos. ¿Sí? Y tributa esos 20.000 pesos, 35% de impuesto a las ganancias, que son 7.000 pesos. Entonces, si yo recibo 60.000 por la venta y pago 7.000 de ganancia, el resultado neto de la venta de la máquina es de 53.000 pesos a favor. Yo tengo que tener cuidado de no poner 60.000 por la venta, porque voy a pagar 7.000 de ganancias. Entonces, yo recibo 53.000 pesos en realidad netos por la venta de la máquina. ¿Se entendió? Bien. El mismo análisis para la nueva, solo que la nueva se amortizó completa, el valor contable en el año 10 es 0, porque la vendo en el 10. Entonces, de los 40.000, tributo sobre los 40.000, el resultado de la venta es 26.000. Yo podría llevar al flujo de fondos sin afectar base imponible, recupero en el año 0 por la venta del 20 53.000 pesos,
recupero en el año 10 por la venta del año 21 26.000 pesos. ¿Por qué? Tributo. Ahora, en la próxima clase vamos a ver una alternativa para tratar las amortizaciones, si las quiero, cuando todavía hay un valor contable, de qué manera lo puedo llevar al flujo de fondos para no hacerme lío. Vamos a suspender acá y en la clase siguiente seguimos con PVC. Ok. ¿Bien? Perfecto. ¿Todos pusieron el presente? Sí. Sí, Daniel. Sí, sí. Bueno, sí. Sí, profe. Perfecto. Ya lo descargo. Bueno, chicos, si hay alguna pregunta la respondo y si no, vamos a comer. No, profe. Luego, profe, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias, profe. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Profe, gracias. El sábado. Hasta el Ahora sí, sábado. hasta el sábado.